Hola, bienvenidos a una sesión más del bloque 2. Es el video 3 que nos va a hablar ahora de los derechos humanos. Iniciamos. En esta sesión vamos a hablar de lo que es derechos humanos, específicamente sus principios, las instituciones que lo representan a nivel internacional y nacional, características de los derechos humanos y vamos a ver un dilema ético basado en derechos humanos. ¿Okay? ¿Qué son los derechos humanos? La definición general que nos marca la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Los derechos humanos, por lo tanto, son facultades que tenemos nosotros para poder tener calidad de vida. Las instituciones que nos representan en el ámbito nacional es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que viene siendo su título primero, que nos habla de derechos humanos y garantías. Anteriormente nosotros lo conocíamos como garantías individuales, que luego cuando veamos la clase nos daremos cuenta que no nos lo garantizaban, ya que son subjetivos, y no son individuales porque todos tenemos pleno goce de ellos. En cuanto a lo que viene siendo en el plano internacional, se dice que es la Organización de las Naciones Unidas por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está vigente desde 1948, quien defiende los derechos universales de todo individuo. Todas las naciones que han firmado la Carta Magna de las Naciones Unidas defienden los derechos humanos. Los principios de los derechos humanos son 4. Es la universalidad, que significa de que todos nosotros tenemos derecho a gozo pleno de estos derechos. La interdependencia. Todos los derechos humanos están relacionados. Yo no puedo renunciar a mi libertad o a mi igualdad porque todo depende de un ser integral, ¿sí? Indivisibilidad. Los derechos humanos no pueden ser divididos, ni por región, ni por nacionalidad, ni por religión, ni por género. Todos tenemos la manera equitativa de disfrutar de estos derechos. No pueden ser divisibles, no son transferibles, no pueden ser coartados. Progresividad. A medida de que los derechos humanos se establecen, estos van progresando para beneficio de las personas con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos se van actualizando, modernizando y agarrando más peso con el paso del tiempo y las situaciones que se enfrentan. Por ejemplo, el cambio climático que se está dando ahorita es una problemática de todos y es nuestro derecho como humano el hecho de defender nuestros ambientes, ¿sí? Grupos de derechos humanos. Si bien es cierto que ya sabemos que los derechos humanos son facultades, el bien máximo que protegen es la vida misma del individuo, ¿sí? Y estos derechos se dividen en grupos. ¿Qué grupos? El grupo de la libertad, el grupo de la igualdad o equidad, el grupo de la propiedad y el grupo de la seguridad. En el caso de la libertad, tú eres libre de elegir a tu pareja, de estudiar lo que tú gustas, de expresarte, de manifestarte. Tú tienes libertad de tránsito, entre muchas otras. De igualdad, igualdad salarial, igualdad de género, igualdad a la hora de hacer valer tus derechos dentro de lo que viene siendo un matrimonio, dentro de un contrato laboral, para poder viajar y demás. Propiedad. Tú tienes derecho a ser un patrimonio. No importa si ese patrimonio es intelectual o material. Tú tienes derecho a tener una casa, una laptop, a tener certificados de educación, a tener derecho a una seguridad de salud. Seguridad. El Estado está obligado a proveerte a ti lo más que pueda en cuestión de seguridad, tanto como para procesar delitos como para prever precisamente la afectación o el delito que se pueda dar sobre tu persona. La seguridad es uno de los grupos más específicos de lo que viene siendo los derechos humanos porque obviamente que todos ellos, libertad, igualdad, propiedad y seguridad,
es la autoridad, es el gobierno, el Estado de Derecho, el que te va a hacer que tú tengas validez y derecho a cada uno de estos grupos con cada una de sus especificaciones. El de seguridad es muy importante porque es cuando a una nación le corresponde tener en vista y hacerte valer los derechos humanos. En el caso de México, es por medio, como ya dijimos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y obviamente protegido por lo que viene siendo el Estado de Derecho de nuestro país. Las características de los derechos humanos, según la definición de la Amnistía Internacional, son, primero, todos los derechos humanos son universales. Quiere decir que pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables, no se pueden enajenar y nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por tu propia voluntad. Y por lo mismo, también son intransferibles. Esto quiere decir que tú no los puedes vender. Tú no puedes vender la libertad de una persona. Tú no puedes vender el patrimonio de otra persona. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos y, como digo, no son renunciables. Imprescriptibles. Los derechos humanos son para toda la vida. Desde el momento que el ser humano es vida, se le tiene que respetar hasta su último suspiro. Incluso hay legalidades o hay derechos jurídicos que dicen que la persona incluso después de la muerte puede determinar qué es lo que va a pasar con sus restos o con sus propiedades. Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse de manera fragmentada o a costa de otro derecho. Yo voy a anular o voy a renunciar a mi libertad para poder ser igual a otra persona. No, no se puede hacer eso. Los derechos humanos son indivisibles y se tienen que disfrutar en pleno. Para concluir, los derechos humanos nos llevan a plantearnos dilemas éticos muy fuertes, sobre todo no nada más en el ámbito personal, sino incluso social, cultural, económico y político. Ahorita está pasando grandes fenómenos de esos, como por ejemplo, con los matrimonios igualitarios, con lo que viene siendo la migración, con lo que viene siendo la crisis de combustible, con lo que viene siendo el cambio climático. Todo eso está involucrado en los derechos humanos, porque no nada más le afecta a uno como persona, sino a cada individuo como parte del globo terráqueo y que obviamente tenemos que buscar nuevos mecanismos para que este planeta sea mejor. Por lo tanto, debemos conocer, estudiar y reflexionar sobre las facultades y privilegios que nos confieren y llevarlas a un plano en que se gocen de manera plena por cada uno de los individuos. La tarea sería, no nada más cuides tus propios derechos humanos, defiende los derechos humanos de otros. Que tengas bonito día.